Capítulo 17. A las profundidades. Naruto, Tenten, Shino y Ana estaban parados en un precipicio con vista a un cañón que parecía más una cantera. A pesar de su gran tamaño, esto ciertamente no era natural. Fue hecho por el hombre, con niveles de tierra recogidos para formar estantes demasiado perfectos en formación para ser algo que ocurrió en la naturaleza. No en tan poco tiempo. Esto nunca estuvo en ninguno de los mapas de nuestro clan, susurró Ana, frunciendo el ceño mientras revisaba dicho mapa. Habían estado usando los mapas que el grupo de Naruto había traído porque eran más nuevos, pero no había nada como esto en ellos. Tenten podía ver lo molesto que estaba Naruto por todo el asunto. Minato le había comprado esos mapas en su último cumpleaños. Eran tan nuevos como era de esperar, solo tenían 4 años, pero le habían dado un conjunto que cubría casi todas las naciones elementales. Les habían servido bien hasta ahora. Shino, sin embargo, tenía que ver con la funcionalidad y hacer el trabajo, y por lo tanto llamó la atención sobre las preocupaciones de todos. Al diablo con el conflicto, espero que no te importe que le pregunte a Naruto-san, dijo el shinobi que usaba insectos, ¿por qué tú? Me pregunto. Porque siento que debo preguntar, ¿cuántos años tienen esos mapas? Ana frunció el ceño y le dio la vuelta para ver la fecha con la que se había marcado después de su finalización. No es tan antiguo, dijo, impresionada, no usamos mapas para viajar muy a menudo, o tendemos a desviarnos en lugares con los que no estamos familiarizados. Cada Inuzuka tiene todo el campo de Inokuni memorizado, razonó, doblándolo para guardarlo. Sin embargo, ya no estamos en Inokuni, respondió Tenten a cambio, pero lo entiendo. No hay necesidad de desperdiciar recursos y ponerse en riesgo de trazar un lugar al que nunca irá. Ana suspiró y se arrodilló para frotar las cabezas de sus 3 ninken. Para empezar, no tenemos muchos negocios fuera de nuestra área. Es raro. Nuestro clan no es exactamente rico. Definitivamente no lo suficiente para pagar cartógrafos cada pocos años. De cualquier manera, estaban en un lugar gigantesco que parecía una cantera que no parecía ningún tipo de sitio de excavación. La única razón por la que pensaron que no era una era que había un barrio de chabolas lleno de chozas repartidas por las capas niveladas. No se estaba haciendo ningún trabajo, ni nada que pudiera convertirlo en una verdadera cantera, por lo que era un misterio para qué era este lugar. Naruto negó con la cabeza, no hay forma de que todo esto salga a la luz. Lo habríamos escuchado de alguien, en algún lugar, ¿verdad? Pero esto no puede ser tan antiguo si no está en el mapa. Quería despotricar, pero no iba a empezar a despotricar sobre los mapas. Al menos no frente a alguien fuera de su círculo íntimo. Esa fue una acción de amigos y familiares. Era un dolor pensar en ello, y al final no importaba. Naruto finalmente se encogió de hombros y comenzó a bajar. No iban a llegar a ninguna parte simplemente parados. Los perros de Ana dijeron que este era el lugar correcto, por lo que dependía de ellos comprobar las cosas por sí mismos. No necesariamente tenían el lujo de esperar a que alguien más reuniera su información por ellos. Tomar el bote del clan Uchiha fue una solución temporal en el mejor de los casos. Obtendrían más una vez que se enteraran de que estaba perdido, y lo harían pronto. La única forma de que el clan Inuzuka y, posteriormente, cualquier otra persona contra quien se usara para luchar contra el virus interno, fuera encontrar el antídoto y encontrar una manera de producir el suyo propio. XXX al estar en el nivel del suelo con la extensa bandada de chozas, las cosas eran incluso peores de lo que pensaban desde lejos. Incluso con la nariz rota, la nariz de Ana se arrugó ante los desagradables olores que había estado recogiendo de la miseria. No estaba limpio. Lo que equivalía a hogares para cientos de personas se componía de láminas de chatarra y cualquier otra cosa que pudiera usarse para crear paredes y un techo. Las puertas y ventanas no eran más que sábanas colgadas sobre las aberturas más abiertas de estos refugios. No había nada en cuanto a recursos en un total de 2 millas cuadradas, y muy pocas de estas personas parecían estar entrenadas en algún tipo de arte marcial o supervivencia. Eran civiles, de principio a fin. Familias, tanto totales como parcialmente fragmentadas. Viajeros solitarios que intentan hacerlo todo solos. Era un agujero polvoriento en el suelo con gente viviendo allí. Eso fue todo. Personas con miradas vacías en sus ojos, todos desconfían de todos los demás que no están directamente asociados con ellos. Todos mirando a los 4 extraños. Los recién llegados sanos y en forma. Ni una marca de enfermedad, plaga, hambre, sed ni nada en ellos. Si tan solo todos los demás pudieran tener tanta suerte.
Dios, dijo Naruto, echando un vistazo mientras miraba alrededor a todo lo que pasaban. Hombres sucios y desaliñados reunidos en manadas. Pudo ver a algunos de ellos llevando espadas cortas debajo de la ropa. Las madres se sentaron solas, acurrucadas con sus hijos, sosteniendo a sus bebés que lloraban. ¿Qué está pasando en este lugar? He visto este tipo de cosas en el pasado, dijo Tenten, sosteniendo una mano sobre su propio hombro mientras caminaba. Nunca antes has visto un pueblo de refugiados, ¿verdad? Naruto negó con la cabeza, preguntándose por qué el tono de Tenten era tan sombrío. Cuando las guerras suceden y una ciudad está en el camino, deja de ser una ciudad en lo que respecta a ambos lados. Es un punto de discordia. Lucharán sobre él. Pelearán en él. Cuadra a cuadra, calle a calle. Y Naruto no necesitaba que le dijeran que la mayoría de las veces, la ciudad no sobrevivía a la batalla. Incluso si lo hiciera, las personas a quienes se les destruyeron sus hogares, sus medios de vida y sus posesiones a menudo no tendrían a dónde ir o mucho más a sus nombres. Tenten habló claramente por experiencia de primera mano. La mirada hueca en sus ojos al sacar el tema claramente la puso en un lugar al que preferiría no haber ido. Pasé un tiempo en un lugar como este durante la última guerra Senju Uchiha. Después de que mataron a mis padres, simplemente comenzó a seguir a las otras personas que también estaban huyendo de la pelea, y una terminó brotando, explicó. Cuando comenzó a romperse, y la gente comenzó a irse, buscando a otro en quien refugiarse, me fui. Tenía que hacerlo. Ese lugar me habría matado. No solo porque no había nada de lo que la gente pudiera subsistir. Toda la atmósfera era como un aura de fatalidad que se cernía sobre él. No hay salida, no hay manera de volver a como eran las cosas cuando estaban mejor. Simplemente, no hay esperanza por todas partes. Había cosas peores por ahí que estaban viendo, que Tenten esperaba no tener que volver a ver. Cuando era joven, terminó cerca de la ciudad en la que Naruto y Kakashi terminaron tropezando con ella, y afortunadamente tenía la ética de trabajo de una familia de agricultores. Hizo pequeños trabajos ocasionales para varias tiendas, hogares y comerciantes que pasaban, probablemente compadeciéndose de ella hasta que demostró que realmente podía trabajar. Así habían sido las cosas, al menos hasta que Minato apareció y le enseñó un poco sobre ser un shinobi. Lo suficiente para que al menos pudiera aprender a atrapar animales pequeños, encontrar su propio alimento y sobrevivir. Eran pequeñas cosas que terminaron sumando para ella. Pequeñas cosas como esas siempre terminaban funcionando en algún tipo de descanso afortunado eventualmente, siempre que ella trabajara lo suficientemente duro y creyera que podría encontrar la manera. Era una perspectiva que siempre había mantenido cuando las cosas empezaban a mejorar. Atrapada pensando en tiempos peores, notó que Naruto la miraba fijamente, con una expresión de preocupación en su rostro. ¿Qué? Nada, es solo. Naruto no sabía muy bien cómo decirlo sin temer que la ofendería. Tenten era dura y no le gustaba que la compadecieran por nada. No te oímos decir nada sobre cómo solían ser las cosas antes de conocernos. No hablas mucho de eso. De lo que pasó, quiero decir. Tenten se mordió el labio antes de ponerle una sonrisa que dejó caer al ver su ceño fruncido. Él sabía que era falso y ella no se molestó en seguir fingiendo. Sí. Es difícil pensar en eso. Esos no fueron buenos días. Sin embargo, ya terminó, así que no te preocupes por eso, dijo. Le aseguró con un codazo, pero de todos modos, sí. Este lugar es un pueblo de refugiados. Uno grande. Aunque es extraño. ¿Qué es? Cuando aparecen lugares como este, generalmente es alrededor de algo, les dijo Tenten, como un cuerpo de agua con un ferry que pasa para llevar a la gente al otro lado que puede pagarlo o fuera de un pueblo o ciudad que en realidad es haciéndolo bien. Ese tipo de cosas. Pero, ¿qué diablos podría haber aquí para reunirse? No había nada. Era solo una enorme bola de tierra. No hay árboles ni plantas de ningún tipo. No hay fuente de agua potable en ningún lugar cercano. No hay ciudad donde la caridad y la asistencia puedan acudir en su ayuda. Ningún método para alejarse más de los males que les había sucedido en otra parte. No tenía ningún sentido para Tenten, que sabía un par de cosas sobre este tipo de sucesos. Este tipo de lugares no se unieron simplemente en torno a la nada. Ninguno de ustedes se parece a las personas que tratan de escapar, una persona dijo de pronto, conseguir su atención. En realidad se asemeja más a los tipos que la gente como nos tratas de ejecutar desde. Era un adolescente, un poco mayor que la mayoría de ellos, claramente un refugiado como el resto de la gente del pueblo. ¿Huir? Preguntó Ana en voz alta.
Por lo que ella y el resto sabían, no había ningún tipo de conflicto en ese momento que atrapara a cualquiera que necesitara escapar, ¿huir de qué? No sabía que había una guerra en esta parte de Inokuni. El joven negó con la cabeza y se pasó una mano por el cabello. Hola, Nokuni no es el único lugar con estos problemas, ¿sabes? Dijo con el ceño fruncido. Los nobles de tu país contratan clanes ninja para entrar. Otros países para atacar a sus rivales políticos. Y luego contratan clanes propios de su país, y ya está. Realmente no es más profundo que eso. Ve a que te paguen para iniciar sin querer una guerra con otro clan que intenta proteger las posesiones del noble al que te contrataron para disparar. Fue algo que sucedió con más frecuencia de lo que nadie quería tomar nota. En casos como este, la guerra era un negocio. Era un pago que se convertiría en dinero ensangrentado cuando su intento de causar problemas conducía inevitablemente a un derramamiento de sangre. Naruto deseaba que hubiera alguna razón general, grandiosa y verdadera de por qué ocurrieron tantas peleas, pero realmente no la hubo en la mayoría de los casos. Fue decepcionante, suenas como si supieras mucho, le dijo a los jóvenes refugiados. El joven sonrió con ironía, más de lo que realmente quiero, te diré mucho. De cualquier manera, no parece que estés aquí para causar problemas, dijo después de evaluar a Naruto, Shino, Tenten. Y Ana, no puedo imaginar lo que querrías de todos modos. No hay nada por aquí para los tipos shinobi. Así que bienvenidos a la ciudad. Como si hubiera mucho que ver. ¿Esto es una ciudad? Ana se preguntó. Parece más el infierno. El joven no se ofendió, ni nadie más que la escuchó decirlo de pasada. Él simplemente asintió con la cabeza en comprensión, metiendo las manos en los bolsillos de sus pantalones agujereados mientras se ponía al paso con el contingente ninja. Puedes decir lo que quieras. Solo piensa en ello como esperando en las afueras del infierno por una oportunidad de conseguirlo. Al cielo. Intrigado, Shino arqueó una ceja detrás de sus lentes de sol. ¿Qué quieres decir? Ese fue un interesante cambio de expresión. Ante esto, la luz entró en los ojos del joven, un lugar donde los combates que ocurren en todo el continente no se tocarán, no se podrán tocar. Un lugar con suficiente comida, agua, seguridad, para todos. Una sonrisa casi apareció en su rostro mientras hablaba de ello. Naruto entrecerró los ojos y se cubrió los ojos con una mano, tratando de mirar a cierta distancia para ver si había algo que se habían perdido antes de bajar al pozo. Si hay un lugar así aquí, ¿dónde está? ¿Y por qué no estás allí en lugar de aquí? El joven no parecía tener ningún problema en responder estas preguntas en absoluto. Esta fue claramente la esperanza por la que se reunieron todas estas personas. Tienes que entrar en DDE. Nadie entra sin una invitación. Y, por lo que escuché, solo un número limitado de personas puede vivir allí al mismo tiempo. ¿Hace sentido, no es así? Señaló debajo de sus pies, está bajo tierra. Ahora los ojos de Tenten brillaban. Uno de curiosidad investida, una ciudad subterránea. Sus intereses como inventora, retocadora y diseñadora se despertaron ante la perspectiva de un lugar así. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se mantienen abastecidos? ¿Por qué todo el mundo está tan seguro de la calidad de vida allá abajo? ¿De qué tipo de arquitectura permite una cómoda sala de estar allí? ¿Quién lo dirige? ¿Por qué? Si solo se invita a la gente, ¿cómo? MMPPH. Fue cortada de su línea de preguntas rápidas cuando Naruto la agarró y tapó su boca, moviéndola hacia atrás lo suficiente como para darle algo de espacio al joven pueblerino. Ella había ido acortando progresivamente la distancia entre los dos a un grado cada vez más incómodo mientras continuaba hablando. La curiosidad mató al gato, después de todo. Y en este caso, la curiosidad de Tenten asustaría a una de las pocas personas con las que se habían cruzado en el barrio de chabolas, dispuesta a hablar con ellos sobre cualquier cosa. La conocía lo suficientemente bien como para saber que no son controlados. Se abría parrilla el pobre hasta que se siente molesto por su presencia, algo que no parece ser por el momento. Naruto tiró de ella hacia atrás lo suficiente antes de quitar la mano de la chica que hacía pucheros y reírse tímidamente del joven frente a ellos. Lo siento, jeje, dijo Naruto, pero sí, lo que dijo nadie aquí arriba lo ha visto por sí mismo. Pero hemos visto a gente entrar y salir. Gente como nosotros, que estaba aquí, esperando. Hemos visto a algunos entrar, y cuando regresaron, ya sea para invitar a otras personas, o para ir a buscar suministros o lo que sea que hagan, se ven completamente diferentes. Fuerte, limpio y saludable, en lugar de un buen número de personas esperando afuera. Bien alimentado, bien alimentado.
con propósito y confianza en sus ojos, y la creencia de que las tribulaciones del pasado habían terminado. No fue un sentido de esperanza restaurado que los que bajaron y luego regresaron para ser reclutados o para otros propósitos. La esperanza era lo que había llevado a la gente allí en primer lugar. Era lo que les venía a los ojos cada vez que el tema de DD surgía en su presencia. Era algo más. Algo mejor. Pero todo parecía demasiado sospechoso, especialmente porque este era el lugar al que los había llevado el Ningen de Ana, hasta el último olor en el bote de armas biológicas. Creyendo en las narices de sus compañeros entrenados y amigos valiosos, Ana hizo la pregunta que había estado sentada en la punta de su lengua desde que les habían contado sobre el lugar. Entonces, ¿crees que quien quiera que dirija el lugar dejaría ir a uno de nosotros? ¿Ahí abajo para echar un vistazo? Preguntó, solo para que todo pareciera detenerse. No solo su guía había dejado de guiarlos, las miradas de la población circundante se volvieron mucho más duras. ¿Qué? ¿Dije algo mal? El joven que era su guía respiró hondo como si estuviera contando hasta 10 y se dio la vuelta, dispuesto a explicar. Casi un poco demasiado feliz para explicar, no se permite shinobi en DDE. Punto, les dijo, se supone que es un santuario. Un refugio seguro para personas como nosotros sin intereses en todas las peleas, de ninguna manera. Para escapar de él. Si se permitiera a los shinobi bajar allí, ¿cómo lo haría eso diferente del resto de este mundo podrido? Fue un sentimiento bastante acertado. Uno que se había ganado bien a lo largo de los años, pero también uno que Naruto estaba triste de escuchar. Aún así, cuando la calaña de alguien había vuelto el mundo de adentro hacia afuera desde que alguien podía recordar, era realmente tan sorprendente escuchar que los shinobi eran tan temidos y desagradables por un grupo particular de civiles. Pero había algo mal en eso. Si no se permitía shinobi en DDE, ¿cómo exactamente planeaban las personas adentro mantenerlos fuera si dejaban entrar a la gente periódicamente? Ana agarró el brazo de Naruto, tirándolo un poco hacia atrás. Tenten y Shino recogieron la holgura para cubrirlos mientras su guía continuaba guiándolos. Este es definitivamente el lugar, le dijo Ana a Naruto discretamente, hay más en esto. Lugar profundo de lo que este tipo nos está diciendo. O más de lo que él sabe, comentó Naruto, nunca ha estado allí, si quieres creerle. ¿Vos sí? Sí, dijo Naruto, para sorpresa de Ana, la forma en que actúa cuando nos dice algo, es como si estuviera hablando de la tierra de la leche y la miel o algo así, ¿sabes? Ana reconoció malhumorado el punto. Todo el mundo no tenía que estar fuera para conseguirlos todo el tiempo, ¿cierto? No puedes fingir un entusiasmo real por algo como eso. Pero eso solo significa que tenemos que descubrir cómo funciona todo esto para que bajemos nosotros mismos. Naruto miró hacia otro lado algo avergonzado, sin encontrarse con los ojos de la kunoichi mayor. Sabía que todo lo que encontraría allí serían expectativas. Expectativas que no pudo cumplir en ese momento en particular. Estoy trabajando en ello por alguna razón, eso no llenó a Ana de mucha confianza, y Naruto no podía culparla. Ella solo había estado cerca de ellos durante unos días y aparentemente ya entendía la imagen en lo que respecta a la dinámica del grupo. Naruto no era el tipo de persona de planes y soluciones. Ese nunca había sido su punto fuerte. Era algo que Minato no había podido transmitir genéticamente. Él era más del tipo de hombre de descifrarlo sobre la marcha. XXX mamá, ¿por qué Ruto-Nii siempre se ha ido? Kusina había alejado a Kanako de cualquier señal de peligro para reunirse con Minato mientras Naruto se ocupaba de su trabajo para Inuzuka Ana. Por supuesto, esto finalmente condujo al cuestionamiento que se esperaba de un niño curioso. De alguna manera, decir que Naruto se había escapado para encontrar a un científico loco tan dispuesto a experimentar con él como a darle la mano y obtener la cura para un virus destructivo que podría acabar con todo un clan en unos días, no parecía que ayudaría a Kanako. Duerme tranquilo por la noche. Naruto tiene una misión en este momento, le aseguró Kusina, sonriéndole a Kanako, solo está ayudando a la señora con los cachorros. Vendrá y se reunirá con nosotros pronto. Esa respuesta no sacó a Kanako en lo más mínimo. Fue aquí donde Kusina olvidó que Kanako era mucho más astuto que Naruto cuando tenía 3 años. Cuando Kanako preguntó por qué algo estaba así, no fue solo una curiosidad infantil o una forma de molestar a los adultos que la rodeaban. Quería una explicación legítima que pudiera entender, maldita sea. Kanako sabía dónde estaba Naruto. Ella siempre supo dónde estaba. Siempre se lo decía, ya sea antes de irse o justo después de regresar.
Ella nunca supo lo que estaba haciendo, por supuesto, era lo suficientemente inteligente como para omitir todos los hechos violentos de sus estancias, pero ¿dónde estaba? Sí. La mantuvo informada de su paradero cuando pudo. No, dijo la pelirroja en miniatura con un puchero mientras seguía sosteniendo la mano de Kusina, ahora no. Quiero decir todo el tiempo. Papá ha ido mucho porque su trabajo es muy importante, pero veo a papi más que a Ruto Niri. Kusina suspiró, preguntándose cómo explicar esto. Kanako sabía lo que era un Jinchuriki y un Biju. Sabía que Naruto era un Jinchuriki. Era información que le dieron desde el principio para que se acostumbrara a ella antes de que la afectara. Pero eso solo significaba que las circunstancias de Naruto eran normales para ella. No entendía por qué esas cosas sobre él eran importantes y, con suerte, no lo haría durante mucho tiempo. Aún así, había hecho una pregunta, y cuando se trataba de Naruto, Kanako no aceptaba la respuesta de los padres porque yo lo dije. Si tenía que hacerlo, buscaría a los amigos de Naruto, o Dios no lo quiera Anko o Kakashi cada vez que se encontraran con ellos y obtendría su respuesta de ellos. Tu hermano es especial para tu padre, dijo Kusina, preguntándose cómo iba a poner esto. ¿Cómo lo hacía siempre Naruto? Kanako siempre se comía todo lo que le decía. Por supuesto que es especial. Una sonrisa se extendió por el rostro de Kusina ante la lealtad de su hijo menor, eso no es lo que quiero decir. De repente, la golpeó. Cada vez que Naruto le decía a Kanako algo que quería que recordara, solía convertirlo en una historia. Está bien, hace mucho, mucho tiempo, antes de que nacieras, algo le sucedió a Naruto que hizo que todos pensaran que era una persona mala, aterradora y peligrosa. Kanako frunció el ceño de manera irregular, tratando de pensar que Naruto era algo más que la persona increíble que ella sabía que era, pero Ruto ni no es malo ni da miedo. Lo sabemos, pero muchas otras personas no. O eso, o no les importa, murmuró Kusina, recordando lo exasperante que habían sido las cosas con el clan Uzumaki después de que Naruto se había convertido en el contenedor de Kurama. Un día tu papá subió hasta la cima de una montaña alta para hablar con un viejo mono sabio que lo sabía todo. ¿Por qué? Tu papá quería preguntarle cómo hacer su aldea que unirá a todos. Y el anciano mono le dijo muchas cosas. Una de las cosas que le contó fue sobre Naruto y Kurama. Kanako sabía sobre Kurama. Naruto le hablaba de Kurama todo el tiempo y de que era un zorro gigantesco con el que solía pasar el rato cuando era más joven. Pero solo Naruto podía verlo porque estaba dentro de su cuerpo. Eso no fue justo. Ella también quería ver a Kurama, ¿cómo supo el anciano mono sobre Kurama? Te lo dije, el viejo y sabio mono lo sabe todo. Kusina podía ver por qué a Naruto le gustaba convertir todo lo que le contaba a Kanako en una historia. Ella podía explicar casi cualquier cosa que no tuviera tiempo y Kanako no tenía la comprensión para que ella entrara en la lógica de un libro de cuentos. Esto fue después de que le sucedió lo malo a Naruto. El sabio viejo mono le dijo a tu papá que el mundo nunca pensaría que Naruto no era malo y aterrador, así que dijo que tu papá debería usar eso para ayudar a que la gente trabaje con él. Minato y Kusina habían discutido durante tanto tiempo el uso del consejo de Hiruzen sobre el estado de Naruto. Y cuando se habló de Minato y Kusina, Minato había sido el único que hablaba. Kusina gritó durante la mayoría de las conversaciones. Al final, Minato había podido convencerla de que era lo mejor y que Naruto era lo suficientemente duro como para aceptarlo. No debería haber tenido que tomarlo, pero su bebé era una luchadora. Le tomó un tiempo darse cuenta de que Naruto había percibido exactamente lo que se debía hacer con respecto a su situación con Kurama, y lo había aceptado. Y así, el hijo mayor de Kusina y Minato iba a ser el próximo hombre del saco de la vida real del mundo ninja. Kusina lo odiaba, pero Naruto nunca se quejó, ni dejó que su papel lo consumiera. Naruto estaba dispuesto a soportar lo que el mundo pensara de él por algo fuera de su control, siempre y cuando ayudara a sus seres queridos. Fue mientras pensaba en esto que Kusina se dio cuenta de que Kanako todavía estaba esperando el resto de la historia. Entonces Naruto sale en misiones todo el tiempo para papá, hablando con otros ninjas, tratando de que escuchen la idea de papá. Y cada vez que aparece gente realmente mala para lastimarlo a él o a alguien a quien ama, bueno, Naruto les muestra que es aún más malo y les deja saber a todos cuando lo hace. Era un Jinchuriki para mostrar. Al final, seguía siendo un hijo, un hermano mayor, un amigo. Seguía siendo Naruto. Kanako estaba perdido. Ella había seguido la historia de Kusina en su totalidad, pero había una parte que no entendía, no lo entiendo. ¿Cómo puede papá usar a la gente que piensa Ruto ni da miedo? Probablemente la parte más difícil de la explicación / historia.
Kusina se detuvo y se arrodilló, tan cerca del nivel de los ojos como pudo con la pequeña. La gente tiene miedo de las cosas que no entienden, y nadie entiende mucho sobre Naruto. Incluso él mismo, por desgracia. No había casi nada de lo que salir cuando se trataba de aprender sobre Jinchuriki. Estaba completamente indocumentado. Según el jefe del clan Sarutobi, solo los viejos tomos perdidos y polvorientos a los que no tenían acceso tendrían algún tipo de información sobre la función Jinchuriki. Naruto y Kurama habían estado tratando de averiguar cómo hacer que su extraña asociación funcionara por su cuenta, y su éxito en ese departamento se había limitado, por decirlo menos. Nadie entendió. Sí, ofreció Kanako, tirando de la mano de su madre para que se moviera de nuevo en una dirección particular. No sabía por qué, pero por alguna razón sentía que encontraría a Minato si iba por ese camino. Rutonii es mi hermano mayor. Él puede hacer cualquier cosa. Es incluso más fuerte que papá. ¿O realmente ahora? Kanako dejó escapar un grito ahogado y corrió hacia un árbol sombreado a lo largo del camino que apenas vio a Minato parado debajo. Papi. Minato salió a la luz, con una enorme sonrisa en su rostro. Hola bebé, se arrodilló para abrazar a su pequeña hija que se abalanzó sobre él. Minato la abrazó y la abrazó. ¿Y dónde escuchaste que Naruto era más fuerte que yo? Preguntó en tono de broma. De Rutonii. Sacó su rostro del pecho de Minato el tiempo suficiente para darle una mirada como si lo desafiara a disputarla. Le calentó el corazón que ella fuera tan leal a Naruto. Esperaba sinceramente que las cosas siempre se mantuvieran así. Bueno, podría serlo algún día, ofreció Minato antes de ponerse serio. Pero escuchaste la historia de tu madre, ¿verdad? No importa lo que digan los demás, no importa lo que piensen los demás, no. Importa lo que le veas hacer algún día. Nunca le temas a Naruto. El pensamiento era absolutamente extraño en lo que a Kanako se refería. Nunca había pasado por su mente. XXX, Tano Kuni, ciudad de refugiados. Tenten se frotó los brazos incómodamente mientras permanecía en la fila más larga que jamás había esperado en persona. Estaba sola, transformada en la apariencia de una niña refugiada por el bien de mezclarse, todo por el bien de descubrir más sobre lo que era DDE. Mientras eran guiados por su guía, surgió un llamado entre los refugiados de que la selección ocurriría hoy. Todos dejaron inmediatamente lo que estaban haciendo y se apresuraron lo más rápido que pudieron a buscar un solo lugar, incluido su guía. Fue allí donde se unió el clan para intentar integrarse con la población en general. Dado que Tenten era la única de ellos que había sabido lo que era ser un civil, se había encargado de ofrecerse como voluntaria. Todavía se sentía incómoda por estar cerca de cualquier cosa que le recordara tan resueltamente como solía ser su vida antes de convertirse en shinobi, pero era por el bien de la misión. Además, estar ansioso en realidad la ayudó con su tapadera. Pensó Tenten para sí misma, moviéndose en su lugar mientras se paraba y esperaba disfrazada. ¿Por qué? Ella no sabía. ¿Qué estoy haciendo? Hago armas y golpeo a la gente con ellas. Yo no hago subterfugios. Pero ella era la persona mejor equipada para el trabajo. Después de todo, ella era la única que no tenía una colmena de insectos viviendo dentro de ella, o tenía rasgos animales distintos y difíciles de disfrazar, o un ser de chakra casi indescriptible viviendo dentro de ella. Tenten era la menos sospechosa con diferencia. Todos los demás habían sido criados para ser más que alguien entre la multitud. Al menos había habido un momento en su vida en el que había sabido lo que era ser una persona normal y por eso podía encajar. Ese no fue exactamente el caso del grupo de ninjas que vigilaba toda la situación desde uno de los estantes de la cantera con vista al paisaje desolado. Naruto, Shino, Ana y Suninken se mantuvieron fuera de la vista, manteniendo un ojo vigilante sobre cualquier cosa divertida que pudiera ocurrir abajo. Al menos desde su posición elevada, finalmente habían podido ver la entrada a DDE, no muy lejos de donde la gente estaba alineada. Solo por el aspecto del camino hacia adentro, el lugar parecía estar a la altura de su nombre. Un gran agujero circular de hormigón en el suelo, cubierto por una puerta de hierro impenetrable. Esa puerta se abrió y, de repente, los refugiados antes apáticos cobraron vida, parados con la espalda erguida, firmes, tratando de lucir lo mejor posible como si estuvieran en exhibición. En cierto modo, lo fueron. 3 hombres salieron, subiendo por las escaleras dentro de la entrada a DDE, sus ojos recorriendo a la gente reunida para su evaluación. Naruto inmediatamente olió una rata. Pensé que los shinobi no estaban permitidos en DDE. El rubio Jinchuriki dijo, al ver el comité de bienvenida, esos tipos son jodidos shinobi. Conozco a un ninja cuando veo uno.
Shino asintió con la cabeza en silencio, aunque había imaginado que algo así sería el caso. Alguien con los recursos para construir algo parecido al tipo de idea que era DDE, probablemente habría tenido algo que ver con la clasificación militar que reinaba sobre la mayoría de las naciones elementales. Había habido más del 90% de posibilidades de que ocurriera. Muy bien todos, hagan fila, dijo uno de los shinobi. Tenía cabello castaño oscuro con ojos negros. Su atuendo consistía en un chaleco suelto morado que mostraba su pecho. El resto de su abdomen estaba cubierto con vendas. Llevaba un abrigo azul claro alrededor de su cuello y muñequeras negras con pantalones color canela. Su comportamiento era bastante tranquilo y agradable, pero para los tres en la colina, y para Tenten abajo, sabían que era un ninja, sin duda. Hay 5 lugares abiertos en DDEP esta vez. Los murmullos comenzaron entre la gente reunida, pero para sorpresa de Tenten, a pesar de las condiciones y la conducta de aspecto rudo de algunas de las personas que la rodeaban, ninguno de ellos murmuraba nada sobre irrumpir en la puerta para entrar. De hecho, pensó Tenten para sí misma, preocupándose mientras mantenía su transformación, ¿por qué la ciudad no está construida más cerca de la puerta? Aparentemente, hubo algún tipo de decreto cortesía del shinobi que existía dentro de DDEP. Tenía que haberlo, de lo contrario los refugios habrían estado abarrotando la entrada. Era la forma en que estos lugares solían estar organizados. El orador continuó mientras él y sus asociados parecían inspeccionar a la gente, una por una, pasando directamente a la mayoría de ellos sin mirarlos ni una sola vez. Para aquellos de ustedes que nunca han pasado por esto, necesitamos que permanezcan en su lugar hasta que los saquemos o regresen por la entrada. Como todos saben, no hay suficiente espacio para acomodar a todos, dijo. El tono relajado en su forma de hablar convenciendo a los que esperaban de que sus palabras eran honestas y verdaderas. Si no eres seleccionado esta vez, no te preocupes. DDEP siempre se está expandiendo, y pronto habrá suficientes lugares para ti todos. Siempre dejamos entrar más, ¿no? Y así fue, el comité de bienvenida caminó a lo largo de la línea, ignorando a la gran mayoría de las personas reunidas mientras buscaban algo dentro de los temas que tenían ante sí. Aparentemente lo encontraron, ya que un empujón de uno de sus socios detuvo al hablante, dirigiendo su atención a alguien. Inclinándose fuera de la alineación, Tenten pudo ver que la persona sonriente sacada de la larga cola era la misma persona que les había estado hablando ese mismo día. La expresión de total júbilo en su rostro no podía haber sido fingida. Se habría sentido bien por él, si no hubiera sospechado de algo extraño. De cualquier manera, la kunoichi transformada volvió a ocuparse aparentemente de sus propios asuntos, esperando que se acercaran cada vez más, esta vez con la guía anterior de su grupo por el barrio pobre siguiéndola. Cerca, fuera de la vista y por encima del nivel de la llanura donde se estaba llevando a cabo el proceso de selección, Naruto, Shino y Ana continuaron vigilando la escena. También habían notado que su guía había sido el seleccionado primero, y debido a su anterior proximidad a él, uno de ellos había logrado notar algo significativo sobre el joven en el poco tiempo que había estado en su presencia. Algo relevante para lo que estaba pasando. Con mucho, el más atento del grupo, los insectos de Shino dentro de él le dijeron algo que los demás no habrían podido conocer por sí mismos. Naruto-san, esa persona tiene una cantidad significativa de chakra, reveló, hablando del hombre que acababa de ser aceptado. Por ese razonamiento, creo que el criterio para ser aceptado en DDE es un nivel de chakra aceptable para que una persona entrene como shinobi. ¿En serio? Eso era lo que Ana llamaba turbio. Aunque la mayoría de estas personas son adultos, lo que significaba que, para empezar, una cantidad muy minúscula de ellos alguna vez tuvo la oportunidad de entrar. Si no estuvieras entrenado para acceder a tu chakra cuando eras niño, pero lo hiciste después de llegar a la edad adulta, no tendrías una reserva muy impresionante de él y es probable. Era por eso que la gente no podía simplemente tomar las armas un día y de la nada decidir ser un shinobi. Se necesitó un acondicionamiento físico y espiritual máximo para hacerlo. Satisfecho de que Ana estuviera a bordo con su línea de pensamiento, Shino continuó elaborando, exactamente. Por eso son seleccionados en lugar de que las primeras personas sanas en la fila sean tomadas directamente. Si mi corazonada es correcta, creo que Tenten-san será una de las personas seleccionadas hoy. Algo así simplemente sonaba demasiado bueno para ser verdad, o demasiado malo para ser posible, incluso para sus fortunas combinadas. ¿Cómo puedes estar seguro? Naruto preguntó. Siempre pueden encontrar a alguien más en la línea con buen chakra antes de llegar a ella. No parecían ser lo suficientemente buenos para simplemente identificar quién tenía un buen chakra y quién no sin acercarse.
Lo suficientemente cerca como para mirarlos a los ojos y tener una buena idea de lo que tenían. El comité de bienvenida aún estaba muy lejos de Tenten, aunque no parecían estar más cerca de frenar o detenerse que antes. Shino rápidamente desacreditó esta línea de pensamiento, levantando su mano con uno de sus Kikaichu en su dedo índice extendido. De los 3 lugares disponibles, solo 2 personas tienen una cantidad significativa de chakra. Tenten-san es uno de ellos. Sería un golpe de suerte, tanto bueno como malo, que ninguno de ellos podría haber esperado. Pero también era mucho más peligroso de lo que Naruto había esperado que hubiera sometido a Tenten. Afuera, mientras estaba en en el nivel del suelo obteniendo una perspectiva de primera mano del proceso de selección, todavía tenía a Naruto, Shino y Ana cubriéndola desde lejos. Si fuera seleccionada y terminara bajando a DDEP, no podrían seguirla. Una vez que estuviera allí, si algo salía mal, y era casi seguro que lo haría si eran realistas sobre sus posibilidades, estaría completamente sola. El pie de Naruto tamborileó nerviosamente en el suelo mientras pensaba en cómo abordar esto. Tenten podría entrar, definitivamente. Si hubiera un sensor allí, no seleccionarían a un shinobi por razones desconocidas para ellos. Elegirían a un civil. De los 4, el chakra de Tenten se parecía más al de una persona normal debido a su linaje porque era de primera generación. No tenía ningún shinobi en su línea familiar que le transmitiera las firmas de chakra, y lo que tenía no era excepcionalmente abrumador. Si esto funcionaba bien, sentirían su chakra y encontrarían que no era más que una joven talentosa. Hicieran lo que hicieran, la llamada estaría en Naruto, y necesitaba hacerlo rápido, ya que estaban explorando a la gente en ese mismo momento. Él era el que estaba a cargo, por lo que tenía que elegir correctamente. Arriesgarse a que Tenten sea seleccionada para ir a DDEP y confiar en ella para improvisar y salir adelante, o sacarla ahora. Lo bloquearían, por supuesto, pero podrían tomar lo que habían aprendido aquí e intentar encontrar otra forma de entrar. ¿Qué haría papá? Naruto se preguntó a sí mismo antes de que Kurama interviniera amablemente. ¿Qué importa lo que haría? No piensas como él, no trabajas como él. Lo que haría tu padre es irrelevante. Con la sugerencia de su amigo Biju, Naruto apretó la mandíbula con fuerza y negó con la cabeza, desterrando el pensamiento anterior de su mente. No, tienes razón, al diablo con eso. ¿Qué haría yo? Eso era lo que realmente importaba. Con eso en mente, se dirigió a uno de sus amigos más cercanos para el consejo. Shino, ¿cuánto confías en mí? Con mi vida, respondió Shino de manera sucinta y honesta. ¿Cuánto crees que hace Tenten? Más aún, me atrevería. ¿Eso se extiende a creer en ustedes mismos tanto como yo creo en ustedes? Preguntó Naruto, confundiendo al joven ninja por la elección indirecta de las palabras en esa declaración. Quiero decir, estoy tratando de decir, ¿crees que ella cree que podría lograrlo si la dejamos ir allí? Shino se tomó un momento para pensar en la pregunta y en lo que sabía sobre la chica que tenían en peligro abajo. Creo que no tendría ninguna duda de que podría sobrevivir en esta situación. ¿Por qué? Porque yo lo haría. Piensa que ella sabe que tú nunca la pondrías a sabiendas en una situación en la que pensabas que iba a morir. No lo haría, y ahí fue su respuesta. Naruto soltó un profundo suspiro y volvió su atención a la alineación. De alguna manera en ese momento, Tenten miró hacia arriba y podría haber jurado que lo miró a los ojos y sonrió, aunque solo fuera por un segundo. Eso lo llevó a casa en ese mismo momento. Ella podría hacerlo. Sabía que podía y quería asegurarse de que él supiera que ella era capaz de manejarse sola. La dejaremos ir, ordenó Naruto a regañadientes mientras veía a Tenten ser elegida de la fila, tal como Shino había sugerido que lo habría hecho. Sin pretensiones, pero maldita sea, estamos encontrando otra forma de entrar. Por supuesto, dijo Shino de acuerdo, como si nunca hubiera ninguna duda. Ana asintió con determinación. Todos estaban de acuerdo en lo que se haría. Ahora todo solo necesitaba ser ejecutado. XXX, norte de Inokuni, Sasuke se paró frente a su hermano, con la espalda erguida y los ojos fijos en el suelo. Había enviado a 3 corredores de su escuadrón de regreso al campamento de guerra para informar a Itachi sobre la situación, pero no esperaba que Itachi regresara con ellos, para escuchar cosas de la propia boca de Sasuke. Tampoco había esperado que el grupo de Uzumaki Naruto los superara tanto. Habían dejado al contingente de Uchiha en el polvo, lo que les hizo tener que ganar más terreno del que Sasuke había anticipado originalmente cuando les dijo a sus fuerzas que se retiraran fuera de Seashi de viaje.
Sasuke odiaba la sensación de ser el hermano pequeño a la sombra de uno mayor como Itachi, pero incluso cuando no hizo nada más que pararse frente al hombre, Sasuke aún podía sentir la pura presencia que Itachi comandaba solo por estar cerca. Era un hombre para ignorar bajo su propio riesgo. Habiendo sido contada la historia del bote perdido en 2 ocasiones distintas, Itachi simplemente miró a Sasuke con su expresión impasible. No es motivo de preocupación, dijo Itachi, descartando los nervios de Sasuke por la situación. Inmediatamente pudo ver la tensión desaparecer de la postura de Sasuke. Vas a recuperarla mientras hablamos. Aparte de eso, siento que la decisión de mi padre de ordenar que se trajera el arma biológica fue una decisión apresurada para empezar. Camina conmigo, Sasuke. Sasuke arqueó una ceja ante la extraña solicitud y ante el abierto cuestionamiento de Itachi sobre las órdenes que habían venido del jefe de su clan. Aún así, Itachi era su hermano, y el hombre al que Sasuke admiraba más que a cualquier otro, así que escuchó la solicitud, dando un corto paseo con Itachi por las calles del pequeño pueblo de un solo camino en el que se habían detenido. Caminaron lo suficientemente lejos como para que Itachi sintiera que Sasuke se sentiría cómodo teniendo una conversación sincera fuera del alcance del oído de sus miembros del clan. Por favor, sepan que no vine aquí para castrarte. Eres un buen shinobi. Todo el mundo lo sabe, le aseguró, solo vine aquí para advertirle. Sasuke puso los ojos en blanco. Sé que el bote ha sido sacado del área habitual de operaciones de nuestro clan, le dijo Sasuke, preguntándose por qué Itachi estaba preocupado. No sería la primera vez que viaja al extranjero para una misión. Podemos manejarnos por nosotros mismos. Eso no era de lo que Itachi quería advertirle. Miró a su amado hermano menor durante varios segundos antes de hablar de nuevo. Sasuke, ¿por qué buscas la gloria? Algo aturdido por la repentina pregunta, Sasuke se tomó un momento para considerar cuidadosamente cómo respondería. Para el clan, Itachi. Como tú, dijo. Una buena respuesta de libro de texto. Si su padre hubiera preguntado, habría obtenido un asentimiento de aceptación por la respuesta política que había dado. Sin embargo, en realidad solo quería lo que tenía Itachi. El respeto de ser uno de los mejores, y si fuera honesto con eso, también un poco de miedo. Todo lo que Itachi había hecho desde el día en que lo llevó por primera vez al campo de batalla, había vuelto a poner al clan Uchiha en el mapa después de décadas de declive a manos del clan Senju. Itachi se sintió decepcionado por la respuesta de Sasuke de cortar y pegar. No lucho por la gloria de nada, Sasuke. Sus motivaciones siempre se confundieron con las razones equivocadas, no por la gloria del clan, ni por mi propia gloria. Lucho porque espero algún día poner fin a todas las peleas. ¿Tiene sentido eso? No fue así. No a Sasuke. Su trabajo era luchar. Toda su vida, era todo lo que habían estado preparados para crecer. Seguro, Sasuke quería enviar al clan Senju a la oscuridad de una vez por todas, pero aparte de eso, no veo de dónde vienes, reveló Sasuke. Itachi, esto es lo que hacemos, y somos los mejores en eso. Itachi extendió la mano y golpeó a Sasuke en la frente con sus dedos índice y medio, provocando que el joven Uchiha frunciera el ceño. Sasuke, todavía hay tantas cosas sobre esta vida que aún no has presenciado. No has participado todavía. Espero que nunca lo haga, pero sé que lo hará. No quería que Sasuke fuera como él, pero por la forma en que iban las cosas, Sasuke no solo sería como él, sino que sería peor. Porque a diferencia de Itachi, cuando las atrocidades de sus acciones comenzaran a acumularse, Sasuke las vería siquiera como tales. Cuando hayas visto arder ante tus ojos tu primera ciudad inocente, colocada por tu propia mano, quiero que pienses en lo que te acabo de decir. Sasuke quería hablar más, pero Itachi se rompió en un asesinato de cuervos que volaron hacia el cielo. Las sabias palabras de su hermano mayor resonaron en su cabeza, pero Sasuke rápidamente las apartó de la mente. Tenía trabajo que hacer, y nada de lo que Itachi había dicho era relevante en lo que a él respectaba. Solo un incómodo intento de vinculación. TCH, se burló Sasuke, girando sobre sus talones para regresar con el resto de los miembros de su clan. No quemamos pueblos inocentes. Somos shinobi, no monstruos. XXX, con Tenten, Tenten tardó 5 minutos en preguntarse realmente si había mordido más de lo que podía masticar. Después de ser seleccionada de la alineación, se eligieron algunas personas más, con mucho menos cuidado que ella y la guía que había sido seleccionada primero. Simplemente parecía que habían sido señalados al azar, sin el escrutinio que ella había soportado en sus manos. Al principio pensó que se habían centrado en ella porque habían visto a través de su enje, pero ella no se había alterado demasiado de su apariencia real.
Nada que puedas notar al tocar o mirar, y definitivamente nada que pueda ser fácilmente alterado. Ella solo había cambiado lo suficiente para que su guía no la hiciera si él la veía. No había sido así, ya que la cuestión nunca se había planteado. Aunque se había vuelto loca de miedo cuando ella y el joven que había sido la guía de su grupo en el barrio de Chabolas fueron separados de los demás que habían sido secuestrados. ¿Qué era donde estaba ahora? La habían metido en una habitación blanca y estéril con una ducha y un uniforme esperándola adentro, y le dijeron que permaneciera allí hasta que alguien viniera a buscarla. Solo ella y el guía habían sido enviados a estas habitaciones, mientras que el resto de la gente que había sido trasladada había sido conducida a otra parte. Realmente no me gusta esto, se dijo Tenten después de vestirse con lo que le habían dado. Para no transformarse demasiado de sí misma y correr más riesgo de ser descubierta, se había puesto unos harapos de refugiada que había encontrado en el barrio de Chabolas después de que la gente se hubiera ido a reunir a la entrada. Naruto le había preguntado de dónde había sacado la ropa. Todo lo que ella le había dicho a cambio era que había muchas personas que ya no usaban lo que estaban usando. Eso detuvo el hilo de la conversación. De cualquier manera, ella estaba fuera de ellos ahora, y en sus nuevos hilos, con suerte temporalmente. Si nada más, podría intentar ser algo ella misma. Con eso en mente, se recogió el cabello castaño suelto en sus moños gemelos favoritos. Mientras lo hacía, alguien llamó a la puerta antes de que el mismo hombre que había estado reclutando afuera entrara, sonriéndole: veo que te has refrescado y te has cambiado a lo que te quedaba. Gracias, dijo Tenten, terminando su cabello antes de mirarse a sí misma. Le habían dado un traje negro ceñido que debía usar debajo de una túnica larga de color gris/violeta claro con un cinturón gris oscuro, se siente como ropa de pelea. Uniformes de rango y archivo. ¿No se suponía que este era un lugar para shinobi? Bueno, ven conmigo, dijo el hombre tranquilo, indicándole a Tenten que lo siguiera. Ella pensó que él sería su guía, pero no le decía nada. Simplemente la estaba guiando por los sinuosos pasillos de piedra y los pasillos iluminados por velas. La hizo sentir claustrofóbica. Apuesto a que te estás preguntando para qué estás aquí. Para vivir aquí, ¿verdad? Tenten dijo, tratando de desempeñar su papel como la persona normal despistada. Para eso es Deep, ¿no? El hombre se volvió hacia ella por un segundo para echarle un vistazo, su sonrisa nunca abandonó su rostro antes de volver a estar en silencio y guiarla. Finalmente, el pasillo se abrió a una gran cámara con una enorme estatua de serpiente sentada a un lado. El fuego en sus ojos iluminó la habitación en sombras. La suciedad cubría el piso, y en la poca luz, Tenten pudo ver sangre manchándolo. Una mejor mirada al otro lado de la cámara le permitió ver a dos asistentes sacando un cuerpo. Una mirada superficial al rostro del cadáver le reveló que era la guía la que había sido llevada primero junto con ella. La expresión de su rostro era la inconfundible mirada de horror, sorpresa y traición. Se le puso la piel de gallina en la piel de Tenten. De repente, un escalofrío llenó la cámara, y no estaba tan segura de que fuera porque estaba bajo tierra. ¿Qué pasó?, preguntó ella, con cautela y con razón. Su nueva guía solo seguía sonriéndole. No fue tan reconfortante como lo había sido para la gente de afuera. No valía la pena el lugar, dijo el hombre, ojalá sí. ¿Qué se supone que debo hacer entonces? ¿Sobrevivir? ¿No se suponía que este era un lugar para shinobi? Una mano la alcanzó desde las sombras, pero Tenten había sido consciente de los sucesos sombríos desde el momento en que entró. Evitó el agarre y se dio la vuelta, retrocediendo rápidamente lejos de su agresor mientras él intentaba golpearla con las manos abiertas. Tenten esquivó golpe tras golpe, el corazón latía con fuerza en su pecho. Sabía que las cosas no eran lo que parecían, pero no creía que se hubieran dado cuenta de que era una espía. No tan pronto. Les había asegurado a todos que podía manejar las cosas por su cuenta. Ella había evitado que Naruto cargara para sacarla y evitar que corriera el riesgo. Se suponía que morir tan rápido no estaba sobre la mesa. Hijo de puta. La kunoichi disfrazada se maldijo a sí misma. Había traído algunas de sus cosas, pero todas estaban selladas en un solo rollo de almacenamiento que había escondido en su persona en algún lugar, bastante sensible. No iba a poder llegar a él de manera oportuna, e incluso si lo hiciera, su tapadera sería descubierta. Bueno, no había nada incriminatorio en saber cómo manejarse en una pelea a puñetazos, y todo lo que su enemigo estaba haciendo era taijutsu. Tenten se apartó del camino de algunos golpes más antes de atacar con una patada en el cuerpo que provocó un gruñido de dolor de su objetivo.
Apuntando su puño a su garganta, encontró su puñetazo detenido por un fuerte agarre alrededor de su muñeca, y posteriormente sintió que su energía la abandonaba mientras caía de rodillas. La peor sensación de náuseas y agotamiento llenó sus sentidos y solo aumentó cuando sintió su otra mano tocar su garganta y golpearla contra el suelo. Sacudiendo la cabeza para evitar que él la agarrara, pudo ponerle los dedos en la boca y mordérselos. Difícil. El hombre soltó un grito y se alejó, dejando que Tenten se escapara a un lugar seguro, aunque temporalmente. Este tipo drena chakra. Tenten pensó para sí misma en pánico, después de haber sentido su fuerza vital desaparecer de su cuerpo. Al tener tan poco chakra en comparación con Naruto y verse obligada a seguirle el ritmo con bastante frecuencia, sabía cómo se sentía el agotamiento del chakra. Si bien no había sido llevada a ese nivel en los pocos momentos en que había sido conmovida, sabía que había estado llegando si se había mantenido en su situación anterior. Explicaba por qué el joven que había sido sacado a rastras como cadáver no tenía heridas visibles. Esta persona lo había dejado seco. Con las manos en la tierra y la arena mientras se alejaba arrastrándose, las manos de Tenten rozaron algo duro. Inmediatamente, sus ojos se abrieron al sentir un arma en su mano. Había armas escondidas en la tierra. Volviendo a sus pies rápidamente, Tenten se volvió para enfrentar a su enemigo una vez más. Ahora capaz de verlo bien, usaba una especie de velo sobre su rostro y pequeñas gafas de sol cubriendo sus ojos. Honestamente, a ella no le importaba cómo se veía, y a él no le importaba que ella no tuviera la más mínima expresión de miedo o humor en su rostro. Quizás el hecho de que ella le dislocara 3 dedos con solo sus dientes tuvo algo que ver con eso. No debería haber estado jugando con su comida, por así decirlo. El hombre con velo cargó directamente contra lo que pensó que era una chica civil una vez más, solo para que Tenten pisoteara algo en la tierra, empujando hacia arriba el extremo comercial de una lanza que agarró y usó sin problemas para atravesar al hombre, hacia arriba. Y debajo de su caja torácica de un solo golpe. Su puntería no solo era perfecta cuando se trataba de lanzar cosas. Tenten siguió mientras el cuerpo caía, clavando la lanza hasta el final en el camino hacia abajo. Si se recuperaba de eso, habría tenido que ser un zombie, e incluso si lo fuera, ella lo mataría de nuevo de todos modos. No había sido una batalla difícil. Simplemente inoportuno. Esto le había sucedido al pobre muchacho que había venido antes que ella. Un joven que había tenido tanta esperanza. Probablemente se sintió como si finalmente hubiera estado en un lugar seguro, solo para ser arrojado a un juego de la muerte del que no había recibido ninguna advertencia. Tenten cerró los ojos y dijo una oración en silencio por él. Con suerte, la próxima vida sería tan pacífica como esperaba. No escatimó el mismo gesto para el hombre al que acababa de empalar. No se merecía la cortesía. Mataste a Yoroi, dijo el hombre que la había llevado a una situación destinada a acabar con su vida, ligeramente interesado en el resultado y sin desanimar en absoluto que ella se hubiera deshecho de su asesino a sueldo. No se supone que pueda matarlo. ¿No era ella ahora? Bueno, si no querías que lo matara, dijo Tenten, girando la hoja en el cuerpo de su víctima para enfatizarla y sacándola con el ceño fruncido, no deberías haberme molestado a alguien en el primer lugar. El mundo allá arriba apesta, y yo no soy un presa fácil. No dije que no pudieras matarlo, simplemente no esperaba que lo hicieras, dijo el hombre, antes de poner los ojos en blanco al ver a Tenten todavía lista para pelear con él. Pasó la prueba, y luego diría que algunos. Prueba. Tenten escupió con disgusto, esta fue una jodida prueba. La gente no quiere venir aquí a pelear y matar. Están tratando de escapar de eso. No merecen venir aquí a una picadora de carne. Ella no había dicho nada, pero el hombre que tenía delante habló como si estuviera seguro de saber a dónde conducirían sus preguntas. Nadie se merece nada solo porque lo ha pasado mal, dijo, haciendo que su corazón se acelerara. Si hubiera estado en todo su rostro, o demasiado en su voz, la vida no se trata de lo que te mereces, se trata de lo que quieres y lo que puedes tomar. Y aquí abajo, si quieres un lugar donde toda tu vida no está dirigido por cada pequeño rasguño y polvo del clan, tienes que ser lo suficientemente fuerte para ser valioso. Lo eres. El otro no lo era. ¿Por qué estaba hablando solo de ella y de la otra persona que vio muerta en el suelo no hace mucho tiempo? Otras personas también habían venido allí, y él no hizo que pareciera que ninguno de ellos estaría teniendo la oportunidad que ella tenía. Tenten enseñó los dientes por un momento antes de burlarse y arrojar la lanza al suelo, lo que sea. ¿Hemos terminado? ¿Quieres que corra todo un guante, o era el único chico al que querías enviar a matarme?
podría haberse quedado en la cima para esto. No, ya terminaste, dijo el hombre, vas a encajar muy bien si eso es lo que puedes hacer sin ningún jutsu. Bienvenido a DDEP. Puedes llamarme Rinji. Tenten quería apuñalarlo en la cara. Quería borrar esa estúpida y tolerante mirada y hacerle sentir lo que ese joven había sentido cuando lo habían puesto a prueba. Pero ella no pudo. Había más en este lugar que solo los pequeños juegos de gladiadores enfermos que aparentemente se necesitaba para entrar, y antes de que comenzara a dejar que su sentido de la moral nublara su juicio, tenía que recordar que el destino de todo un clan ninja probablemente dependía de encontrar un cura al arma biológica que ya había derribado un mínimo de 2 clanes. Ana dijo que la última persona que había interactuado con el bote de armas biológicas estaba en DDEP. Tenten iba a encontrar quién era, encontrar el antídoto, y luego a partir de ahí, ¿quién sabía? Entonces podría intentar derribar todo al salir. Preferiblemente con muchos explosivos bien colocados. Ese pensamiento puso una sonrisa honesta en su rostro. Encantado de estar aquí XXX, con Naruto. Ana estuvo de acuerdo con Naruto y Shino. Su Ninken se mantuvo atento a cualquier compañía no deseada, ya que todavía tenían posesión del bote de armas biológicas que, sin duda, los Uchiha venderían después. Era un recurso demasiado importante para olvidarlo por múltiples razones. El grupo atravesó una zona boscosa montañosa, haciendo exactamente lo que habían jurado que harían. Encuentra otro método para entrar en DDEP. Tenten no se quedaría sola allí, no importa qué. Nadie habló sobre sus preocupaciones, pero estaba escrito en todo el rostro de Naruto. Ana se había dado cuenta de que no ocultaba bien sus sentimientos. Incluso si no decía nada, cualquiera que fuera su mentalidad se podía leer con solo mirar sus expresiones. Si hay otra forma de entrar, estoy seguro de que mis insectos pueden encontrarla, dijo Shino, siendo él de todas las personas quien dijo algo para tratar de romper la tensión entre todos ellos al dejar que uno de los compañeros de equipo lo hacen solos. Los insectos pueden encontrar su camino en casi cualquier cosa. Naruto también tenía sus propios clones recorriendo el campo cercano, pero si tuviera que poner dinero en ello, habría apostado a que Shino encontrara algo antes que él. Eso no me preocupa, dijo, lanzando un sonrío y le dio una palmada en la espalda al usuario del insecto. Si eres tú mirando a Shino, definitivamente sé que lo encontraremos. Ana se mordió el labio, deseando que su propia nariz fuera más útil. Por desgracia, todavía estaba lo suficientemente dañado por sus heridas que no podía oler las cosas muy bien. ¿De verdad crees que puede manejarlo? Naruto le lanzó una mirada de soslayo, su sonrisa de apoyo desapareció de la última vez que había estado hablando con Shino. Tenten estará bien, le dijo con total certeza en su voz. Ana no lo entendía del todo, cómo podía tener tanta confianza en esa chica solitaria, pero ella no es una. Ella puede manejarlo, repitió de una manera que decía no subestimar a Tenten porque no era una shinobi con un pedigrí de clan. Ella había tenido suficiente de eso a lo largo de los años, en todos los lugares a los que habían ido. Él no iba a hacer lo mismo después de que ella pasó tanto tiempo demostrando que no importaba, créeme. Escéptica como estaba, Ana lo dejó en paz. Confiaría en su juicio, al menos por ahora hasta que se demostrara que estaba equivocado. No era como si estuviera en condiciones de hacer lo contrario. Incluso si se iba y trataba de hacer las cosas por su cuenta, dudaba que llegara muy lejos. ¿Qué diablos? La exclamación de Naruto llamó su atención. Se había detenido y vuelto la cabeza en una dirección en particular sin ningún estimulante factible que lo obligara a hacerlo. Sin previo aviso, salió corriendo, y Shino lo siguió a través de algún tipo de entendimiento tácito de por qué se había ido tan abruptamente. Oye. Ana gritó detrás de ellos, persiguiéndolos hasta que ambos se detuvieron junto a un río que se movía rápidamente. Siguiendo sus miradas, captó lo que estaban mirando, un cuerpo atrapado entre 2 rocas irregulares. Si el clon de Naruto se había disipado para alertarlo sobre ese hallazgo, ella podría entender que él se sorprendió. El cuerpo era una de las personas que habían bajado a DDEP con Tenten. Para ser más exactos, era el que había sido su guía a través del barrio de chabolas de antemano. Naruto inmediatamente saltó de roca en roca hasta que pudo llegar al cuerpo y liberarlo, en parte con la esperanza de que todavía estuviera vivo, pero lo sabía mejor. La piel húmeda y teñida de azul y la mirada con los ojos muy abiertos. Él se había ido. Aún así, era una decencia común en ese momento sacarlo del agua. Y fue una suerte que lo hubiera hecho, porque la nariz de Ana funcionaba lo suficientemente bien desde una distancia cercana a algo como para detectar un rastro.
El cuerpo no había estado en el agua el tiempo suficiente para que desaparecieran los olores de quienes lo habían manipulado. Si podía olerlo, Suninken definitivamente podría, y mejor aún, podrían encontrar de dónde venía. Todavía hay un olor en él, informó Ana a sus aliados temporales, creo que si nos movemos rápido podemos alcanzar a quien haya dejado a este tipo. No creo que lo hayan arrojado tan lejos río arriba, así que todavía podemos conseguir un sendero que los lleve de regreso al lugar de donde salieron. Naruto dejó escapar un suspiro y formó un clon para al menos intentar enterrar el cuerpo de su guía correctamente, definitivamente fue uno de los que fueron llamados allí, al igual que Tenten, probablemente podrían alcanzar a quien haya dejado caer el cuerpo. Si su trabajo era solo deshacerse de él y eran lo suficientemente perezosos como para tirarlo a un río que se movía rápido, probablemente tampoco se apresuraron a regresar. Si esto es lo que le sucedió hoy solo 5 horas después, que es fin del capítulo. Gracias por ver el video. Próximo capítulo muy pronto.